estamos de regreso. Esta es la mañana con Dari. Son las 7:50 de la mañana. Y en este momento recibimos a través de la vía telefónica a don Pepe Abreu, toda una autoridad en materia de los trabajadores del país. A propósito de que el Senado de la República ayer concluyó el diálogo para la reforma de el Código Laboral, y hay unas 50 observaciones que han realizado los representantes de la sociedad. Bienvenido, don Pepe, a la mañana con Dari. Buenos días, Dari. Encantado de estar con ustedes en esta mañana, y sobre todo con el gran equipo que está presente contigo ahí. Así es, aquí está don Luis José González y Sánchez. Ese es un histórico. Oye, don Luis, usted es un histórico. Muchas gracias. Un monumento legislativo. Peleamos mucho esos sindicatos. Eduardo Andújar, Jesse Pérez y Daya Sena. Muy bien, muy bien. Don Pepe, para poner un poquito en contexto a nuestra audiencia, ¿en qué se fundamentaron esas 40 observaciones realizadas al Código Laboral Dominicano? Sí, sabe, Dari, que algunos sectores, pese a no ser materia de la discusión el tema cesantía, pusieron en contexto porque todavía tienen la esperanza de que pueda en la plenaria surgir la posibilidad de incorporar el artículo 80 como un artículo sujeto, ¿verdad?, de la discusión. Nosotros decimos, no, eso no es parte, pero hay sectores que fueron ahí, inclusive estimulados por algunos de los integrantes de la propia comisión que está al frente de la reforma, la propia comisión del Senado, especialmente el senador Rafael Barón Dulú, que uno lo sindica como cabeza de ese tipo de acción. Entonces, muchos fueron a hablar, a incorporar el tema de que se abran procesos sobre una situación que no fue planteada en la reforma que se sometió, la cesantía. Pero otro, en realidad, hicieron lo correcto porque fueron a hablar de temas, por ejemplo, procesales que sí están contenidos en la reforma, y es correcto, ¿verdad?, que si un aspecto está contenido en la reforma, pues cualquier sector interesado pues pueda en un momento determinado pretender mejorar, corregir el contenido de un tema, por ejemplo, que esté referido a lo procesal. Alguno, por ejemplo, le preocupa la figura del juez conciliador. Sabe, Dari, que es una figura nueva en el escenario, que algunos dicen que puede ser sujeto de retardo de los procesos. Aunque eso no es así, algunos lo creen y han ido precisamente a plantear ese contenido. Otros fueron motivados básicamente por el tema de la jornada, que se hacen algunos cambios en la jornada, reconociéndose en la reforma que el mundo laboral ha cambiado, en el sentido de que hay muchas empresas hoy de servicio continuo, otras empresas que tienen horarios distintos, que se incorporó el tema de trabajo virtual, de plataforma, etcétera, etcétera, que todos esos pueden ser sujetos de mejoría porque están contenidos ahí. Entonces, la consecuencia de eso implica que por eso haya bastante propuestas que están dirigidas a ese proceso. Nosotros a lo que nos pusimos siempre fue a que se incorporen temas que no son parte de, pero en definitiva, aún esas personas que fueron con eso, depositaron contenido que no están plasmados en la propuesta que se están haciendo. Por fin, Dari, como lo anuncia, ya han sido oídos todos los sectores que se quisieron oír.
se le dio vuelta, y ya a esa comisión no le queda otra alternativa que rendir el informe a la plenaria para que de una Para vez concluir por ese todas, tema. exactamente, concluyamos con esto y se haga en el país la reforma que ha sido posible. Daya Sena por aquí, don Pepe, mucho gusto y un placer de verdad poder volver a hablar con usted. Uno de los grandes temas que se ha debatido con respecto a esa reforma, que dice que está o no está en debate, ha sido el tema de la cesantía. ¿En qué nivel nos encontramos? Y sobre todo con unas declaraciones que dejaron entrever alguna sospecha de que posiblemente se quite o no el tema de la cesantía en esta reforma laboral. ¿A qué nivel nos encontramos en el conocimiento de este proceso ahora en el Senado? Siempre debe ser preocupación, ¿eh? Nunca debemos cantar victoria hasta que el ciclo no se cierre, porque nosotros tenemos que estar claros, ¿eh? Eso es claro. Esa pregunta que me hace ha sido el centro del debate, ¿eh? Hay que entender esto. Esto comenzó en el año 2013. Y en el año 2013 ni siquiera era este gobierno el que estaba, era otro, y comenzó ahí. Y hay que decir que en este gobierno se llevó esa discusión 2 años y medio. Y el tema fue ese que tú estás planteando, cesantía. ¿Por qué? Por un asunto que es claro, en todos los programas de gobierno de los últimos candidatos que hemos tenido, los empresarios siempre han colocado como un tema de su interés el referido a la cesantía. Y yo digo lo siguiente, yo que fuera ellos hubiese hecho lo mismo. Entonces, por eso hoy está prácticamente pactado el hecho de que la cesantía no será incorporada al informe, Dari, no va a ser incorporada al informe, no va a ir en el informe de la comisión. Eso significa que no se va a tocar. No se va a tocar tal y como fue prometido, acordado en todo ese proceso. Pero la pregunta, yo no dejo de preocuparme, porque tú la haces también sabiendo, como persona informada, que uno no puede, hasta que ese ciclo no cierre de verdad, que salga de ahí, de esa Cámara, vaya a la otra Cámara, a la de diputados, y salga de manera definitivamente de eso. Hasta que eso no pase, uno no puede cantar victoria. No conocemos y sabemos que detrás de eso hay muchos intereses. Ay, Dios mío. Eso es así. Eduardo Andújar. Don Pepe, buenos días. Aparte de la cesantía, tal vez otros aspectos que se han tocado, porque la verdad es que la situación de los trabajadores dominicanos, ¿verdad?, se encuentra un tanto difícil, porque según los informes que hemos estado nosotros viendo, el 70% de la población gana 24,000 pesos, la canasta básica se sitúa en los 46,000 pesos, las limitaciones también en otras áreas. Entonces, ¿qué otros temas, aparte de la cesantía, que es una lucha, ¿no?, que han tenido durante años los sectores sindicales de la República Dominicana que trabajan en favor, ¿no?, de los trabajadores dominicanos? ¿Qué otros aspectos que vayan a impactar directamente la vida de los trabajadores dominicanos para mejorarla se han tratado en esta propuesta que se está discutiendo en el seno del Congreso Nacional desde hace tiempo? Bueno, Eduardo, hay que decir que hay un tema de que no se habla mucho, que tú lo ves, que se toca sutilmente, pero los propios empresarios no lo tocan, ellos no hablan de eso, por lo general. Se trata de una figura que se llama, que Dari conoce bien, muy bien, nacionalización del trabajo. Nacionalización del trabajo. Ustedes saben que ese es el famoso 80-20. 80-20. Que de él se habla mucho, no como mucha gente cree por los haitianos. Teoría. No es por los haitianos, ni mucho menos, no. Se habla de la nacionalización del trabajo en muchos sentidos, sí. Porque en este país hay todo un andamiaje montado
para traer aquí mano de obra sustitutiva de la mano de obra dominicana. Ay, Dios, ¿cómo así? Pero no solamente... ¿Pero qué mano de obra es esa, don Pepe? Porque es más barata. Por ejemplo, sí, pero ¿qué tipo de mano de obra? ¿Para la zona franca? Por ejemplo, tú te la encuentras, tú dices, son los haitianos en el corte de la caña. No, porque la caña los dominicanos nunca la cortaron. Exactamente, sí. Los servicios. Los servicios. Dominicano, Dari, campesino dominicano fue enemigo del corte de la caña siempre y de la caña. Claro, nunca el dominicano cortó caña, nunca. ¿Entiendes? Enemigo siempre. Entonces eso no puede ser una sorpresa. ¿Te entiendes lo que? Ahora bien. Cuando tú coges bienes y servicios. Y entra técnico, por ejemplo, técnico de soldadura, especializado en soldadura, técnico especializado en instrumentación, gerentes, y tú agarras, y dominicanos que se cansan de estudiar, porque aquí hay mucha gente que estudia, no es así, no, aquí hay una juventud que se ha quemado la pestaña estudiando y formándose, y tú lo ves a ellos desplazados y que no encuentran colocación, y cuando tú revisas el contenido de muchos de los contratos que se realizan, tú te preguntas cómo fue, ¿por qué? ¿Cómo fue? No la canción aquella, ¿cómo fue? Sino, ¿cómo fue que esas personas entraron al país? Sí. Eso es extranjero. Dar una visa de turista, 10 mil pesos, ¿verdad? Una visa de turista. Entra por un aeropuerto y mañana tú lo ves como un chef de cocina, ¿verdad? Por ejemplo. Pero tiene una visa de turista, no entró con una visa laboral. El tipo es un turista, no tiene una visa laboral, ni tiene un contrato. O está administrando un restaurante. Exactamente. Entonces, cuando tú lo sigues, tú te preguntas, ¿y por qué entró? ¿Por qué se arriesgan a hacer ese tipo de cosas? Pero, don Pepe. ¿Por qué? Sí, dígame por qué, para yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué? Porque cuando tú logras establecer eso, como nosotros sometimos una empresa que construyó una fábrica, montó una cementera con trabajadores chinos, en una teoría esta de lo que le llaman proyecto llave en mano. Montó la cementera entera. Y trajo todo su chino. Mira, los chinos no salían de ahí, Dari, ni a coger sol, ni nadie lo conoce. Vivían el mismo, como son los chinos. Y cuando nosotros fuimos y dijimos, pero nosotros tenemos los técnicos aquí, los soldadores, los insuladores, los electricistas, y sometimos, ¿sabe a cuánto condenaron a la empresa en San Cristóbal? La condenaron a $1 millón de pesos. Dari, la empresa pagó con muchísimo gusto. Pero venga acá, ese millón lo coge, es una propina. Esos son unos bonos. Y construyó la cementera. Con su chino. Lo que hicimos, Eduarda, en el código, porque eso se menciona. Sí. Pero hay empresarios que están dolidos por eso, por lo que están haciendo. Y saben que eso en adelante va a ser distinto. Se estableció, como en otros países, que ahora la multa a un empresario que desplace mano de obra dominicana que esté en condiciones de realizar una labor, porque no es que vamos a ponernos que sea un técnico que no existe aquí, ¿verdad? No se traiga otro, ¿verdad? De fuera, hay que traerlo. Pero a técnicos que existan aquí, la multa ahora será por trabajador, no colectiva. Porque oye lo que pasa. En la multa colectiva, la multa más alta en República Dominicana, por violar el tema de nacionalización de trabajo, respetar la mano de obra nuestra, ¿sabe de cuánto es? 300,000 pesos, esa es la más alta. La más alta de la multa. ¿Tú ves? Entonces, por eso traen grupetes de gente, desplazan dominicanos, y cuando tú los sometes, ellos inclusive proceden a pagar. Sí, sin ningún problema. Entonces, ahora va a ser, ¿sabe cómo? ¿De cuánto? Por trabajador. Don Pepe, y a propósito de eso, por ejemplo, esos extranjeros, que es todo un andamiaje que traen esos trabajadores desde fuera. Eso no es fortuito, ¿verdad? No. Pero hay lugares donde esos trabajadores extranjeros, sobre todo venezolanos, van a lugares a trabajar, a bares, restaurantes y demás, ¿verdad? Medio de comunicación. Y sin documentación inician un proceso laboral, ¿verdad? Así es. Orientados por abogados dominicanos
presentan dimisión o hay alguna situación de que el empresario cesa su contrato laboral. Entonces ellos se dirigen al empresario en el Ministerio de Trabajo, no le aceptan la dimisión porque ese empleado no está registrado, porque ese empleado no tiene TCS, pero el empleado sí le aceptan la carta de dimisión. Lo que genera toda una situación para ese pequeño empresario, es decir, cómo un extranjero que no está legal en el país puede generar un derecho. Eso es lo que pasa, que entonces al flexibilizar esa parte, la gente se siente estimulada a hacer eso. Yo, inclusive, nosotros conocimos el caso, Dari, inclusive, de un haitiano, ¿verdad? Que se hizo famoso, era muy inteligente, ¿verdad? El haitiano, bastante inteligente, muy despierto. Y él, en coordinación con un abogado y un juez laboral, trabajaba con diferentes ingenieros. Dari, nada más era hasta que él tenía 3 meses y que alcanzara derecho. Sí. Inmediatamente se querellaba. Iba a los tribunales porque ya estaba orientado. Exacto, se orientaba. Y como estaba en combinación con un juez laboral de un lugar, Punta Cana específicamente. De ese lado. Entonces, los fallos, ¿sabes cómo eran? Siempre a favor de, ¿entiendes? Pero era combinado con el abogado y el propio juez laboral que fue sacado, ¿tú entiendes? De escenario. Pero hasta ese extremo se llega en República Dominicana. Por eso lo que Eduarda pregunta es importante. ¿Qué cosas se han hecho que no se resaltan? ¿Y por qué los empresarios no hablan de eso? Nada más hablan de la cesantía. Ellos no hablan de que ese aspecto procesal que Dari está diciendo, ese aspecto procesal, muchas veces le hace más daño a una empresa. Claro. Que el tema de la cesantía. Porque lo puede llevar a la quiebra. Claro, lo lleva a la quiebra, porque una demanda de 1, 2, 3, 4 consecutivos y que le corra un atrente de meses, de años, en un momento determinado, cuando hay una sentencia definitiva, un caso que era de 500,000 pesos, se le convierte en 5 millones, ¿entiendes? Bueno. Y no tiene cómo responder. Don Pepe, muchísimas gracias. Gracias por siempre estar dispuesto a conversar con nosotros sobre estos temas. Y nosotros de aquí vamos a estar dando seguimiento a que, independientemente de los acuerdos, hasta que no haya una conclusión en ambas cámaras, no podemos cantar victoria, ¿verdad? Nos hace falta la mañana con Dari para ese seguimiento. Gracias, don Pepe, gracias. Vamos a hacer una pausa. Gracias, don Pepe. En breve vamos a conversar con la doctora Iches, pero antes vamos con los comentarios en breve. Vamos a una pausa.